Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, iba a testificar también, pero nos mandaron, fue mucho tiempo. Son cosas que han estado pasando. El día miércoles estuvimos aquí, tuvimos un poquito de convivencia, más que otra cosa. Fue una convivencia libre y estuvimos muy a gusto, muy en paz. Pero les dije que tenía un aspecto de dolor que no se los iba a comentar hasta el último, pero algunos me preguntaron, otros pasó totalmente desapercibido, ¿verdad? El día miércoles falleció mi hermana en una cuestión muy rápida, muy inesperada. Estaba de viaje en los Estados Unidos y bueno, le aconteció una embolia y de ahí vinieron varias cosas, derrames cerebrales y hasta que le sobrevino el paro respiratorio. El día miércoles no quise quedarme porque teníamos el evento aquí y le dije a Dios, gracias por su vida. Apenas en el mes de febrero, marzo, falleció mi otra hermana, también por un aspecto inesperado. Y en este año pues tuvimos 2 fallecimientos, 2 hermanas. Y bueno, hoy quería comentarles, gracias a Dios por todo lo que vino a hacer su vida. Y gracias a Dios también por lo que vino a hacer su muerte. Estuve platicando con sus hijos y gracias a Dios hay paz. Esperamos ahora el retorno de las cenizas para poder tener un servicio en casa y poder platicar un poco más acerca de todo esto. Así que quería compartírselos, ¿verdad? Algunos de ustedes me vieron un poco pensativo el día miércoles. Algunos sí me preguntaron, les dije. Otros quizás se les olvidó o quizás no pusieron atención a lo que estábamos teniendo. Pero bueno, quería compartírselos para que supieran todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Amén. Y esto lo hago para la gloria de Dios. Yo quiero compartirles hoy, al mirar la iglesia. A mí la iglesia me ha sido muy importante en todas las cosas. Dice el Señor que nos llamó a nosotros como responsables de las almas. Y yo me he preguntado mucho, ¿cuáles almas? ¿Todas? ¿O de quiénes? Y me puse a mirar todo esto. Así que abra su Biblia en el libro, en la epístola a los Efesios, capítulo 1. Y en el versículo 3 vamos a encontrar allí unas palabras que el apóstol Pablo está dando a sus consiervos, a los creyentes de Éfeso, y está abriendo un panorama de enseñanza muy amplio. ¿Está conmigo? Y dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego que tu gracia esté sobre la palabra que se está hablando y que traigas sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú fuiste escogido. Cada uno de nosotros fuimos escogidos. Y dice aquí, primero, para ser santos. Es la primera parte, para ser santos. Y la palabra santo habla de consagración, dedicación o de compromiso. Muchas veces pensamos que ser santo implica solamente levantar la mano y decir, Señor, estoy contigo. Pero quiero decirte que no es así. Necesitamos leer totalmente el Antiguo Testamento para mirar lo que es consagración, lo que es dedicación. Y dice aquí, ¿qué es la primera parte? Fuiste llamado, invitado a ser santo, a que te comprometas con Dios. Y dice la Escritura, y habiéndonos a estos santos son predestinados, tienen un predestino, pero que puede ser objetado por la conducta de cada uno de nosotros para convertirnos en hijos de Dios por medio de la adopción espiritual. Ahora, cuando tú verdaderamente vienes a la iglesia y tienes ese deseo de cambiar, aquí
levantaste tus manos y dice el versículo 13, puedes pasarte hasta el versículo 13, y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí podemos mirar y puede subrayar hasta la redención, hasta que usted sea enteramente rescatado de las garras del mundo, de las garras del diablo. Entonces todo ese proceso va haciéndose poco a poco en usted, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído. Y la palabra creer implica conocer, saber, aceptar y obedecer. A veces creemos que creer solamente es decir, sí creo. No. Creer, si usted cree en la palabra, usted cree desde el principio hasta el fin. Desde así, eso es creer. Y si usted cree en el Evangelio de nuestra salvación, va a aceptar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha escrito para nosotros y la interpretación que el apóstol Pablo da en sus enseñanzas, el apóstol Pedro, Santiago, el escritor de Hebreos, Juan, y cada uno de ellos nos van dando una enseñanza acerca de lo que es el Evangelio. Pero, ¿en dónde se va a entregar todo esto? Entonces dice el Señor que sea hasta la redención. Dios quiere redimirte. Y la palabra redención implica un rescate total de tu vida. Sacarte, hacerte partícipe del reino de Dios. Entonces todo eso va llevando un concepto de transición. Es un proceso, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer de ti? Te quiere sacar varias circunstancias, que te vuelvas espiritual, porque al fin y al cabo fuiste llamado para eso. Él es Dios de espíritus y nosotros necesitamos volvernos espirituales, algo que hoy ya no se ocupa mucho la iglesia. Estamos muy ocupados en pelearnos en diferentes cosas, ¿verdad? Hacer divisiones de esto, de lo otro, de lo más aquello. Y muchos otros han creado sus propios ministerios y viven aferrados a ellos. Pero no es un ministerio entregado por Dios, es un ministerio alcanzado por sí mismo con el cual se cubre. Y esto es una diferencia. Anteriormente se utilizaban las sinagogas. Las sinagogas era un templo pequeño en cada distrito en donde había gente que adoraba a Dios. Esas sinagogas estaban a cargo de un hombre principal, se llama el principal, había varios, pero uno era el principal. Y estaban a ese cargo. Entonces este judío, él determinaba en qué forma lo iba a hacer. Así que para unos era muy importante que la gente estuviera moviéndose. Para otro, al contrario, no se mueva, cállese, ¿verdad? No aplauda, no. Entonces se fueron creando diferentes grupos de enseñanzas. Hoy los pastores tuvieron esa cuestión, tuvimos que determinar el funcionamiento de cada iglesia. Y después esos pastores crearon varias iglesias más y se convirtieron en movimientos. Y al ser un movimiento, se determinó que todas las iglesias adheridas a ese movimiento hicieran lo mismo. Y de repente apareció un movimiento bautista, luego otro movimiento pentecostal, luego un movimiento luterano, luego un movimiento, etcétera. Y vinieron muchos movimientos. Y dentro de cada movimiento se han levantado pastores. Y cada pastor esgrime su propia intención de la escritura, correcta o incorrecta. Y usted, hermano, tiene la obligación de tener una Biblia abierta, porque es la palabra de Dios, de la cual va usted a leer y va a entender. Así que nosotros vamos a enseñarles la palabra de Dios, pero también podemos enseñarles veneno. También podemos enseñarles palabras que van a ser destructivas porque usted no lee la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de todo ello? Primero, despertar su espíritu. Que usted con un espíritu despierto empiece a buscar a Dios con todo su corazón, sabiendo que es la vida eterna la que está en juego. Segundo, sabiendo que va a tener choques con la gente que nos rodea, porque usted va a condenar lo malo. Usted no puede cerrar los ojos cuando se habla de lo malo.
y hay que llamar a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, sin buscar un concepto político, estar en medio de dos opiniones. Así que la casa de Dios va a ser el centro de entrenamiento de toda la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La reunión o la asamblea de los santos. Nos reunimos aquí, ¿verdad? Vienen los santos, los comprometidos, pero también viene gente que no está debidamente comprometida, viene buscando a ver si se compromete, buscando a ver si recibe algo especial. Y es aquí donde tú, hermano, vas a recibir todas las indicaciones que tiene el Espíritu Santo para llevarte a cabo. Ahora, la iglesia es la reunión de los santos, esa asamblea. Y eclesia es eso, una asamblea. Así que se convoca una asamblea el día domingo, que es la reunión del templo. En este lugar vienen ustedes, nos reunimos, tenemos un tiempo de adoración y de alabanza. Es diferente en diferentes iglesias. Hay una iglesia que solamente toca himnos, hay otra iglesia que no quiere instrumentos eléctricos o electrónicos, hay otra iglesia que no quiere ni siquiera el micrófono, hay que practicarlo a viva voz. Y cada iglesia ha determinado cómo tocar tu espíritu. Así que, amado, la Escritura va a ser la fuente de todo ello. La razón por la cual cantamos está estipulado en la Biblia. La razón por la cual adoramos, y también, hermano, te puedes dar cuenta que algo que no se habla mucho es acerca de la alabanza y de la adoración junto con la oración dentro de la iglesia. Lo vas a encontrar con que el apóstol Pablo no habla mucho de ello. Nos lleva a la oración, nos dice cómo hay que orar, nos dice las circunstancias de la oración y del ayuno, pero no es muy directo al decirnos tienes que hacerlo en la reunión de los santos. A veces la oración de los santos tenía una oración para los tiempos. Oremos por nuestras autoridades, oremos para que estemos en eminencia, oremos para que practiquemos el Evangelio y lo vivamos en la paz de Dios. Hace varias circunstancias, pero todo ello lo va dejando para que en la casa de Dios, dedicada al Señor, en este lugar, San Felipe del Progreso, hay una, quizá haya otras, no lo sé. Hay muchos grupos dedicados a Dios, no lo sé. Pero cada uno de ellos se va levantando para dedicar la casa a Dios. Y la casa es la asamblea de los santos, ¿verdad? Quiero decirles que cuando Jesús llegó a Jerusalén, lo primero que hizo es llegar al templo. Pero miró todo un alboroto. Miró animales, miró cambistas, miró negociaciones, miró una serie de cosas. Todo eso representa lo malo que se ha metido a la iglesia, ¿verdad? Hoy tenemos iglesias que en cuanto alguien quiere hacer algo diferente, lo condena. No, tú no puedes porque... No, espérate, observemos bien la Escritura. Jesús purificó en esa ocasión el templo, echó fuera los cambistas, volcó las mesas, sacó los sacrificios, las ofrendas que estaban ahí, los animales que corrían, porque la casa de Dios no era para ello. No lo prohibió porque no era para ello. El sitio no es para todo eso de cosas, es para personas que buscan una redención. Primera vez, al iniciar su ministerio, Jesús entró y purificó el templo. Pero casi al tiempo de su partida, los últimos días, volvió al templo y lo volvió a encontrar exactamente igual que al principio. Quiere decir que vamos a tener una lucha terrible en el templo, en la reunión, en la casa de Dios. Siempre va a haber una revolución. Hay personas que vienen en una iglesia, se enojan por algo, se van a otra, se enojan aquí, se van a otra, les es más cómodo ya, se van a otra, y andan todo el tiempo de un lado al otro porque no tienen permanencia. Y la permanencia va a ser las cosas más importantes que vamos a hacer. Primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesucristo. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, siendo edificados. Así que este lugar es un lugar en donde usted y yo somos edificados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla constantemente aquí a nuestro entendimiento. A veces se está predicando una cosa, pero el Espíritu Santo le está hablando a usted otra cosa. El apóstol Pedro dice que nosotros necesitamos ser edificados porque somos las piedras vivas. Y si usted ha leído cómo se edificó el templo de Dios, se va a encontrar que mandaron que sacaran las piedras de las canteras, pero una vez sacadas tenían que ser moldeadas con otra piedra. Y esas piedras estaban golpeando todo el tiempo a esas piedras que iba a ser la edificación hasta que podía entrar en un molde. Y cuando entraba en ese molde estaba totalmente cacariza. Esa piedra no estaba lisita, tenía bordes por todos lados porque era metida en ese molde, golpeando, quitándole todas las cosas que le sobraban. Bueno, la Escritura dice que usted es esa piedra, que usted también va a tener esa piedra. ¿Y sabe quién le va a golpear? Las personas que están dentro de la iglesia. Las personas que conviven con usted le van a sacar lo mejor hasta que usted quepa en ese molde, hasta que usted pueda entrar en ese molde como una preciosa piedra que va a edificar el templo, el gran templo de Dios. Entonces aquí en la iglesia quizás se va a encontrar cosas que no le agraden a usted, se va a encontrar con cosas que diga es que yo no las entiendo, se va a encontrar con cosas que va a decir ¿por qué si los hermanos son santos, por qué se comportan de esta manera? ¿Sabe? Quizá usted necesita una persona hipócrita para enseñarle a usted la hipocresía. Quizá usted necesita una persona violenta para enseñarle la violencia que hay en usted. Quizás se necesite una persona chismosa para decirle cuán chismoso es usted. ¿Qué sé yo? Estoy hablando de más. Pero lo que estoy diciéndole, que Dios nos enfrenta a nuestro propio espejo para mirarnos tal cual somos. Y aquí en la iglesia es donde vamos a encontrar todo eso. Dice la Escritura, como piedras vivas para ser edificados como, 1, casa espiritual y 2, sacerdocio santo. 2 cosas. En la palabra sacerdote significa intermediario, mediador, puente o pontífice, como quiera llamarlo. Eso significa sacerdocio. Y si usted está siendo edificado como sacerdocio, estamos pensando que al paso del tiempo muchos se van a quedar aquí como santos, moldeándose todo el tiempo, pero otras personas van a recibir un llamado especial para un sacerdocio más a plenitud. Es decir, van a recibir un llamado para salir hacia afuera. Y en medio de ese sacerdocio, de ese intermediarismo, se van a convertir en apóstoles, otros en profetas, algunos más en evangelistas y otros más en pastores. Pero el apóstol Pablo dice que los resultados de nuestro ministerio van a ser las personas. Quiere decir que hay un ministerio que se refleja en la cantidad de personas con las cuales Dios permite que sean alcanzadas, ¿verdad? Así que esa es la cuestión. La recomendación son ustedes. Ustedes van a recomendar, ustedes van a traer, ustedes van a decirle a la gente, sí, vas a encontrar la sanidad del alma, del espíritu y también de tu cuerpo. Vas a encontrar lo que has buscado y empieza a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque esto es la iglesia. La iglesia es un ente vivo. Somos cada uno de nosotros. Y dice el Espíritu Santo que somos una casa espiritual y sacerdocio santo. Así que cuando empezamos a conocer ese aspecto, tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos un llamado especial. 1, a que seas comprometido. Te lo dije sin utilizar la palabra santo, porque la palabra santo a veces se escucha muy espiritual. Y todo el mundo dice, es que yo soy santo. No, la palabra santo es comprometido. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿De qué manera estás comprometido con Dios? Porque dice el Señor, sean santos como yo soy santo para ustedes. Y está hablando acerca de un compromiso.
un compromiso de alma, de corazón, de espíritu. Y cuando tú vienes aquí a la iglesia, empiezas a ser transformado una y otra vez, poco a poco. Algunos estarán allí sentados, pero estarán empujando todo el tiempo a la iglesia con oración, con ayuno, con sus ofrendas, empujando con su presencia todo lo que haga la iglesia. Otros más empezarán a salir despertados porque están siendo edificados, y llegará un momento en que tú vas a ser casa espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, ¿estás conmigo? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es? Perdón, me pasé. Estaba en Pedro. Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. No me salía, aunque hay parte que tenemos que ver. Y dice aquí, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí aparece otro aspecto más, la familia. La familia. El solo hecho de que usted llame hermano a la persona que está junto a usted, lo considera parte de su familia. Familia espiritual, por supuesto. Pero muchos de nosotros ni siquiera intentamos utilizar ese vocablo. No puedo decirle hermano a la hermana, ¿verdad? No. Mejor le digo señora. Mejor le digo don, ¿verdad? Como aquí se utiliza mucho esa palabra, el don y la doña, ¿verdad? Y dice la Escritura, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y quiero que veas esto, hermano. Vamos creciendo para ser un templo santo. Y la doctrina que vamos a utilizar, por supuesto, la base es Jesucristo, su palabra. Pero dice que el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual algunos de nosotros permitimos que entre a nuestra casa, a la iglesia, un micrófono, una guitarra. Para otros dicen, no, aquí solo las palmas. Algunos otros utilizan panderos. Algunos no quieren ni siquiera que la gente aplauda, mueva sus manos, ¿verdad? Lo consideran una ofensa. Otros más solamente se entonan ciertos himnos que fueron en su tiempo muy, muy bonitos, pero siguen siendo bonitos, pero ya no están en su tiempo. Hoy es el tiempo diferente, es un tiempo que estamos vibrando y hoy hay composiciones nuevas. Y es lo que necesitamos ver, que la iglesia va haciendo un cántico nuevo cada vez. Ahora más, la misma Escritura nos sigue llamando, nos sigue diciendo que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿verdad? Somos miembros de una nación llamada Sión, una nación espiritual que aboca y abarca a todas las personas que han entregado su vida a Jesucristo en todos los tiempos. No hablo de los que han hecho una oración, hablo de los que verdaderamente han renunciado a su vida de muerte para entregársela a Cristo. Pero ¿cómo vamos a renunciar a nuestra vida de muerte? Bueno, yo platicaba y he platicado otras veces que llegó un momento en que mi vida ya no podía vivirla de esa manera. Y alguien me habló del Evangelio, me llevó a la iglesia, y ahí en la iglesia escuché varias cosas, y llegando a casa le dije, Dios, yo no puedo vivir así. O tomas mi vida o me la quitas. No puedo vivir así. Y es la razón por la cual muchos de nosotros hemos venido al corazón de Dios, porque hemos renunciado a nuestra vida que está hecha a pedazos, a nuestra vida que está acabada. No es solamente algo de empatía por la palabra,
no, simpatía por los hermanos tampoco. Es un hecho de ti y para Dios. Dios, no puedo vivir más de esta manera, ¿verdad? Así que pones tu vida y a partir de ahí le dices, Señor, pues yo he renunciado a mi vida, voy a obedecer tu palabra, voy a seguir tus pasos, pero tú vas a ser el dueño de mi existencia. Y lo que me pase, Señor, es porque tú lo has pedido, es porque tú lo has permitido, es porque tú lo has hecho. Así que, Señor, ahora el problema ya no va a ser mío. Yo te voy a decir, Señor, tú lo hiciste, pero yo voy a obedecer, porque no solamente voy a decirle, haz lo que quieras, sino también le voy a decir, estoy obedeciendo al Evangelio. Ahora, aquí miramos otro aspecto más, capítulo 4, versículo 1. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ahora quiero que usted ponga mucha atención a la palabra llamados. La palabra llamados es invitados para hacer algo, ¿verdad? La palabra en donde se escucha la palabra llamado es alguien que fue invitado exprofeso para hacer algo. Y dice, digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El cuerpo aparece por primera vez. La palabra cuerpo, esa palabra que hemos pensado a qué se determina. Y la palabra cuerpo podemos meterla como un corporativo, si quieres entenderle un poco más, en donde Jesucristo es el director general, ¿verdad? O el dueño de la empresa. Puedes mirar que aquí nos hace la analogía de un cuerpo humano con una cabeza, pero la cabeza, estamos hablando de gobierno. Al decir cabeza estamos hablando el que gobierna, el que dirige, el que dicta las pautas. Y dice la Escritura, esto es unidad. Anden con la vocación con que fueron llamados, ¿verdad? Y habla acerca de la unidad del Espíritu. A veces es difícil, siempre ha sido difícil. Aún aquí en la iglesia nos es difícil mantener la unidad del Espíritu porque uno siente diferente del otro. Otro siente cosas ajenas a lo que estamos predicando, a lo que tiene el cuerpo, y empieza a crearse una visión doble, ¿verdad? Porque alguien no se integra al cuerpo, está separado del cuerpo por su manera de pensar. Y la Escritura nos dice aquí, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Fuiste llamado para integrarte en un gran árbol. Fuiste llamado para integrarte en la iglesia. Fuiste llamado para ser parte del cuerpo. Y cuando esto va sucediendo, está siendo edificado como casa espiritual, como sacerdocio santo. Dos áreas. Casa espiritual, ¿verdad? En donde tú vas a recibir al Espíritu Santo y lo vas a obedecer. Y sacerdocio, los que van a ser enviados fuera de la casa para desempeñar servicios a Dios, se van a casar con una visión diferente. ¿Qué está sucediendo, hermanos? El cuerpo. Y aquí la palabra es llamados, invitados. Nadie te va a cambiar a fuerzas, ni nadie te va a obligar, ni nadie te va a llevar a una renuncia, ni tampoco te va a llevar a un pacto en donde tú estés obligado a hacer algo. No, no es así. Esto va a ser edificado en tu espíritu. Y si no está en tu espíritu, no va a servir. Otra de las partes que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, podemos mirarlo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Miramos cómo él habla acerca del cuerpo, ¿verdad? Y bueno, es un pasaje algo largo, pero quiero dártelo porque es importante que vayas conociendo el lugar. Tu cuerpo tiene huesos, tu cuerpo tiene tendones, tiene carne, tiene órganos que se llaman órganos vitales, órganos de vida,
Y también tienes otro tipo de circunstancias. Tienes un pelo, tienes uñas que las vas recortando cada cuando, porque si no se te harían muy largas. Son partes del cuerpo que vas sacando el exceso en tus uñas, ya sea de calcio, o se te van maltratando porque el calcio no está adecuado. Y acerca del pelo, algunas personas dicen que es tu origen, otros dicen que es la genética de tus padres, otros más dicen que porque eres muy pensador se te cae el pelo, otros más porque no te lo peinas, y otros muchos porque te pones una infinidad de cosas que te destrozan. No vamos a entrar en esa cuestión. Lo que quiero decirte que el cuerpo es una cantidad de grupos diferentes, de sistemas humanos, de sistemas que trabajan. Un sistema es el aspecto o aparato respiratorio, que lo componen varias cosas. Otro es el aparato digestivo, lo componen varias cosas. Otro es el aparato renal, ¿verdad?, que lo componen varias cosas. Y así sucesivamente. Podemos mirar grupos de diferentes aparatos en nuestro cuerpo. Pero cuando venimos a la iglesia, nos podemos a pensar esta circunstancia. Si yo pertenezco al cuerpo, ¿en qué área del cuerpo me encuentro? Bueno, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Quiero que vean la analogía, cómo van haciendo unas cosas. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice que fuimos sellados. El sello es una marca espiritual que dice, esta persona ha sido elegida para convertirse en un hijo adoptivo de Dios, para que sea parte y miembro de la promesa y para que tenga la vida eterna. Apenas el primer sello es así. No es el bautizo del Espíritu Santo, no es la llenura del Espíritu Santo, es apenas un sello, una marca. Así como el diablo marcó a los suyos con ese 666 y lo sigue haciendo, es una marca endeble y que se encuentra en el Espíritu, y es una renuncia total a Dios acerca de la marca de la bestia. Así que no te preocupes porque te van a traer un chip, no te preocupes porque te van a agarrar en la calle y te van a poner una marca en tu frente. No te preocupes por eso, hermano, porque eso no es así. El sello del diablo es la renuncia del hombre a Dios en todas sus formas. Y va a llegar un tiempo en el cual la humanidad dirá, Dios estorba, sáquenlo. Dios nada, Dios nada. Y al paso del tiempo, que la gente esté llena de abortos, de sistemas homosexuales, que estén llenos de cosas fatídicas, y que la iglesia de Dios ya no hable, entonces la iglesia ya no tendrá razón de estar. Un solo espíritu. Cuando somos ingresados en la iglesia, no importa en dónde te encuentres, no importa en dónde estés, no importa de qué nacionalidad seas, no importa si eres hombre o eres mujer, al final y al cabo todos vendremos a ser espíritus. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Y miramos la analogía, cómo se va dando. ¿Qué partes tiene tu cuerpo? Nariz, ojos, orejas, manos. Y las manos hablan de 3 secciones de la mano: el antebrazo y el brazo, hombros, espalda. ¿Cuántas partes tendrá el cuerpo? Yo creo que tenemos muchas, ¿verdad? Ahora dice el Señor, así como en el cuerpo hay pie, hay mano, también en la iglesia. También en la iglesia hay diferentes grupos dedicados a diferentes cosas. Hay iglesias que se dedican totalmente al evangelismo. Todo fluye en el evangelismo. Pero, hermanos, si al pastor le fue dado eso, correcto, qué bueno, qué bien.
¿verdad? A mí, en la cuestión, yo he mirado una circunstancia muy especial, que si tú te pierdes, habiendo venido y habiendo entendido la doctrina, será un cargo en contra mía. Y esa es la razón. Yo no puedo tratarte como un pastor trata a los creyentes. Te tengo que tratar como si fueras mi hermano menor o mi hijo espiritual. Esa es la manera, porque somos una familia. Y dentro de esa familia tiene que haber, porque todo lo que se va a hacer en amor. Dígale al hermano que tiene junto, en amor, para que despierte. Ah, sí, ya me di cuenta, sí, amén. Estaba dormido el hermano, ¿verdad? Dale un codazo para que despierte. Ahí te hablan. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Sabes, hermano? Eso debe de llamarte a observar. Di, como Él quiso. A ver, repítelo. Como Él quiso. Como Dios quiso. ¿Saben cuántas personas hay allá afuera queriendo ser pastores y Dios no los mandó? Y agarran a una familia y no la sueltan, dice, esta es la iglesia de Dios. ¿Será? Otros más no se sujetan al orden en ninguna iglesia porque dicen que Dios los envió. ¿Será? Y yo quiero que tú veas, no puedes quitarte una mano, sacarla de ti y regresar a su lugar tan fácil como se fue. Si una parte de tu cuerpo es cortada de ti, no recibe el fluido sanguíneo, no recibe la vida que tiene todo el cuerpo y esa mano se va a secar y se va a morir. ¿Es correcto? Y sabes, gran parte de la iglesia, al no entender su concepto de llamado, actúa de esa manera. Y lo triste es que, dice, aun si fuera posible, los elegidos serían engañados. Terrible. Veamos un poco más. Pero, versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Los débiles, los que sufren, los que todo el tiempo tienen problemas, los que no se levantan, pero son personas que están metidas en la oración y no son necesarias aquí en la iglesia, porque ellos y ellas nos dan ese testimonio de vida constantemente. Sigamos más adelante. En el versículo 26, yo espero que lea toda esta parte porque no está hablando acerca de un cuerpo, está hablando acerca de la iglesia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sabe? Yo les platiqué el día miércoles acerca del asalto a nuestras hermanas. Oramos, supimos y nos unimos en su lucha. ¿Sabe por qué? Porque hay hechos que trauman. Ahora creo que no tenemos psicólogos así, ¿verdad? Un golpe anímico le llaman trauma y puede ser cualquiera. Y la palabra trauma es esto, golpe. Pero es un golpe al alma. Y si alguien te golpea en el alma, no lo vas a poder dejar tan fácil así como, ya. No, tienes que ir caminando poco a poco para que ese trauma se disuelva, se vaya. Hoy le preguntaba a mi hermana cuando llegaron, le digo, ¿verdad que te esperabas encontrar al tipo? ¿Verdad? ¿Verdad que esperaban voltear y verlo por ahí? ¿Y sabes por qué? Porque le golpeó el corazón, le golpeó internamente. No es malo, yo les dije que a mí me han golpeado así, y el primer asalto me subí a los camiones y a todos los pasajeros les veía cara de ladrones, a todos, hasta el chofer le miraba cara de ladrón, pero era el impacto que yo traía. Ahora, esos impactos aquí en la iglesia se diluyen
es el cuerpo abrazando, es el Espíritu Santo trabajando, es Dios haciendo, porque eres casa de Dios, casa espiritual. Versículo 27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros del cuerpo de Cristo. Pero también cada uno presenta su individualidad, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? Yo me he encontrado gente que ha dejado de congregarse y allá afuera dice, es que pues yo sigo teniendo fe, yo sigo estando firme. No, no y no. Nadie puede salir del cuerpo y decir que es del cuerpo. Yo no puedo decir que trabajo en la fábrica número 10 de Atlacomulco. Trabajé quizá algún día, pero ahora estoy fuera. Pero no puedo decir que sigo perteneciendo a la fábrica número 10. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué decimos que la gente que está fuera de una congregación pertenece a la iglesia? Y también por el otro lado, hay gente que hace burla. Entonces si no me congrego no soy de Dios. Es correcto, porque esto lo dice la Escritura. Y vamos a ver mucha gente que anda aquí, allá y más allá, pero no tiene membresía en ningún lado. Y tú no puedes ser miembro de tu familia y al rato ser miembro de la familia X y después ser miembro de la familia Y. No se puede, porque necesita ser injertado. Y la palabra injertar habla de participar de la misma raíz y de los mismos frutos. Versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, para que trabajen en la iglesia. A unos primeramente apóstoles, los enviados, los embajadores, los que salen a representar a Dios en todos lados, pero son reconocidos y enviados por una iglesia. Hoy le quitaron ese título a muchas gentes y los llaman misioneros. La palabra de Dios los llama apóstoles, no misioneros. Y los llaman misioneros para tener control sobre la vida de ellos. No ceden el llamado. Las personas que van a esos llamados son personas que tienen una firme vocación en su espíritu para contemplarse como tales y son enviados. Apóstoles, luego profetas. La palabra profeta, el que habla por otro, el que habla por Dios, el que habla en el nombre de Dios, bajo la dirección de Dios y bajo su espíritu. Tercero, maestros. Recuerden que estamos hablando en la iglesia, es decir, maestros, los que se dedican a la enseñanza, ¿verdad? Los que tienen la palabra didacticus, es el que utiliza el griego, didacticus. Y para ser maestros se requieren técnicas, aprender, no se requiere un llamado. Estos se encuentran aquí y poco a poco tenemos maestros de niños, maestros de adolescentes, maestros. Próximamente tendremos una enseñanza más directa para atraer a las mujeres, para atraer a los varones. ¿Por qué? Porque tendremos que separar eso. No tendremos que separarlo, pero a veces es necesario tener un encuentro solo los varones, solo las mujeres, solo los jóvenes, y cada uno de ellos se van dando cuenta que la lucha se va dando en cada uno de nosotros en diferentes formas. Luego, los que hacen milagros. Si yo les preguntara por los tres primeros, ¿cuántos sienten que tienen el apostolado? Levantarían la mano. ¿Cuántos sienten que son llamados para maestro o para profetas? Pues levantarían la mano. Pero ¿cuántos se sienten listos para hacer milagros? Y quizá ahí pues como que eso no nos gusta. Sí nos gustaría que sucediera, ¿verdad? Que saliera una varita del rincón de la iglesia y que nos pintara de azul. Y ya con eso hacer milagros. Pero no es así. Dice que esto va a suceder en la iglesia, en esta reunión, en la asamblea. Los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, después los que administran, después los que tienen don de lenguas. ¿Sabes por qué es importante todo eso? Hoy hay gente que dice, eso se acabó con los apóstoles. Y yo los reto, pues rompan esa hoja, quítenla. Quiten esa hoja, rómpanla. Si eso ya se acabó, ¿para qué tiene que estar allí? Quítenlo. Pero no se atreven, pero lo enseñan.
Hay iglesias completas que enseñan que los dones espirituales se terminaron. Qué raro, el Espíritu Santo sigue vigente. Y hoy podemos mirar, hermano, que todo esto debe de hacerse en la iglesia. ¿Y sabes por qué no hay milagros, hermano? Porque no los has pedido. ¿Sabes por qué no hay sanidades? Porque no las pides. ¿Y sabes por qué no ayudas? Porque no te levantas. ¿Y sabes por qué no administras tu vida para poder aportar a la iglesia? Porque no quieres. Y no sabes que lo que estás haciendo a la iglesia es el único tesoro que vas a tener cuando fallezcas. Es el único que vas a tener cuando mueras. El día que Dios te llame, lo único que vas a tener es lo que hayas hecho a Dios por medio de la iglesia. Así que, hermano, quiero decirte que tu cuenta está abierta, está sólida o está hueca, está vacía. Quizás estás muy preocupado por ganar más dinero en el mundo. Ojalá quiera Dios que te dé eso que pides y mucho más, pero que te des cuenta que nada de eso va a acercar a cada miembro de tu casa, no va a acercar a tus hijos. Que toda esa riqueza que tienes no te va a dar el reposo, que toda esa riqueza que tienes no le va a dar paz a tu espíritu, que toda esa riqueza que tienes no le va a dar calma a tu alma. Y te vas a dar cuenta que la verdadera riqueza es lo que tú llevas a Dios por medio de la iglesia. Así que podemos mirar aquí las actividades en el versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia para hacer algo. ¿Para qué te puso a ti, hermano? ¿Para qué crees que te llamó el Señor? Si eres una persona santa, eres una persona comprometida, ¿verdad? Si vas a ser edificada, hasta que un día el Espíritu Santo, mirando la edificación que está en tu alma, has practicado la ayuda, has practicado la sanidad, has practicado los milagros mediante la oración, seguramente tu espíritu va creciendo y llegará un momento en que ya no quepas aquí y Dios te va a enviar a otro lado, pero te va a enviar con su título, te va a enviar con su cobertura, te va a enviar con su amor, te va a enviar con su poder. Pero aquí es un centro de entrenamiento, hermano. Es un centro de entrenamiento, casa espiritual y sacerdocio santo. Esto es lo que estamos trabajando, edificando la casa espiritual de Dios y el sacerdocio santo. Así que, hermano, poco a poco la iglesia va haciendo esa labor y tú vas cambiando. Romanos capítulo 12, miramos las actividades de la iglesia. 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no te perteneces a ti? ¿Le perteneces a tu hermano? ¿Le perteneces al que está atrás, que está adelante, el que está a un lado? Nos pertenecemos unos a otros. Y si aquel que está junto a nosotros tiene problemas, te aseguro que tú vas a sentir un poco de opresión. Y vas a estar, entre mayor sea tu cercanía al hermano, a la hermana, mayor va a ser la cuestión depresiva que estás viviendo. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, úsese en servir, o el que enseña, úsese en la enseñanza, el que exhorta, úsese en la exhortación, el que reparte, úsese con liberalidad, el que preside, úsese con solicitud, el que hace misericordia, úsese con alegría. Y la palabra clave aquí es usar. Usar lo que tienes aquí en la iglesia para que vayas aprendiendo, para que vayas desarrollando los dones que Dios está marcando para tu vida. Recuerda una cosa, hermano, quizá tú no has pensado que un día te puedes convertir en un servidor del Señor. Yo pensaba igual, pero un día llegué a la iglesia y me dijeron, ¿sabes qué? Ha caído el hermano, los hermanos que tenían la misión de allá de la colmena. Han caído en pecado y han sido separados, abandonaron la iglesia.
¿Cuántos pueden ir? ¿Cuántos podrían ir de aquí? Porque así levantaron las manos aquel día en la iglesia. Nadie. Y se me quedó viendo el pastor y me dice, hermano, ¿podrías ir? Yo tenía 6 meses. Le digo, pues, yo no creo poder, le digo, pero si me ayudan. Entonces empecé a salir. Me decían lo que tenía, qué cosas dar, y empecé a salir, ¿verdad? Y de ahí, pues, hermano, fueron 10 años. 10 años. Aquí y allá, y ahora hay pastores porque salieron del seminario, ya son pastores. Porque se murió el papá y puso al hijo, ya son pastores. Porque alguien les dijo que la iglesia tenía que cada día cambiar pastor, entonces ya son pastores. Y no tienen ningún llamado. Pero lo peor es de que gran parte de nosotros que no leemos la Escritura, creemos lo mismo. Dones, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, amor de hermanos. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Quizá usted ha tenido un hermano, ¿sí? ¿Tiene un hermanito? Y no se ha preguntado cómo se lleva con él. ¿A poco nunca se ha peleado con su hermano? Jesús Salazar, ¿te peleaste un día con tu hermano? Muchas. Allá, pescador, ¿te peleaste con tus hermanos un día? Sí, ya te conocemos, ¿verdad? ¿Te peleaste con tus hermanos acá? ¿Con quién? ¿Con el Marcotes o con Micol? Con los dos, dice. ¿Tú te peleaste con tus hermanos? ¿Sí? ¿Tú de ella? Miren, dice con amor fraternal. Esto no quiere decir que todo el tiempo estemos así como. No, hermanos, sabemos lo que son nuestros hermanos y hablamos con la confianza de decirle a mi hermano, no te pases de listo, no seas hipócrita, tú eres esto. Y él nos la revira, ¿verdad? Y nos dice, pues es que tú también eres esto. Y nos decimos de cosas, pero son cosas. Esto quiere decir, pero llega un momento en que necesitamos el uno. Es que tu hermano se enfermó y necesita sangre y lo primero que hacemos, aquí estoy. ¿Por qué? Porque es tu hermano. En la iglesia es igual. No vamos a ser iguales, ni tampoco vamos a traer la aureola aquí todo el tiempo. Hay unos que usan la aureola para jugar rayuela, ¿sí? Y sabes, hermano, aquí nos dice que amemos en todo tiempo. Y nos va diciendo que hagamos lo que nos toca hacer. Si vamos a servir, si vamos a dar, si vamos a profetizar, si vamos a enseñar, aquí en la iglesia son los dones. ¿Y sabes lo que está haciendo eso? Nos está preparando para algo más. ¿Cuándo va a venir? Ya estoy listo. El que va a elegir el tiempo es Dios. Es Dios. Nosotros solamente, ay no, pero eso es para los jóvenes. No, eso es para los varones solamente. Es para las mujeres. Es para todo aquel que esté. Recuerda, estamos siendo edificados para ser casa espiritual o sacerdocio santo. Y la palabra sacerdote significa eso, un intermediario, un mediador o un puente o pontífice. El apóstol Pablo les llamó ministros o servidores. Les cambió el término porque aquellos se llenaban de orgullo y les dijo, no, servicio, servir. Y el que no sirve, no sirve. Quiero que vea el versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Así que ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Y sabes, hermano, si tienes que tomar una opción, que hay un miembro de la iglesia que tiene el servicio que tú requieras y otro de allá afuera, escoge al que está dentro.
Hermano, pero es que es bien malhechote. Escógelo y dile lo malo porque lo vas a perfeccionar. Hermano, que es bien incumplido, enséñale, pero escógelo. Dice, prefiere a los de adentro. ¿Por qué, hermano? Porque estamos siendo formados. Si tu hermano peca en contra tuya, ¿verdad? Tómalo aparte y pícale los ojos. ¿No, verdad? ¿No? Dice que le digas qué o qué, en qué manera te falló. Dile qué es lo que pasa. Que el espíritu de cobardía no venga sobre tu vida. El espíritu de cobardía trabaja cuando no quieres hacerle el reclamo oportuno, cuando no puedes decirle al hermano, a la hermana, lo malo que son, cuando no puedes enfrentar las cosas que te rodean porque te da flojera, ¿verdad? Y quieres esconder la cobardía en otra forma. El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo que el espíritu de cobardía no llegara a su vida. Hermano, si tienes que hablar con alguien, ve, díselo, habla con él, no le hagas así. No te separes, ay, es que yo ni me junto con, no, tus ojos lo denotan, porque a muchos hasta demudamos el rostro, ¿verdad? Hablamos con la cara. ¿Se han fijado? Voy a seguirle. Jesús es la cabeza. En Colosenses, capítulo 1, estoy corriendo, versículo 15 dice, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el director. La palabra cabeza se utiliza por gobierno, ¿verdad? Anteriormente se decía que un cabeza de familia era el que gobernaba, el que hace el gobierno. Y Jesús es el gobierno de la iglesia. ¿Y cómo lo gobierna? Mediante su palabra y mediante sus colaboradores. ¿Sabe? Decía un hermano que una cosa tan esplendorosa es cuando Dios nos llamó colaboradores. Es lo más grande que puede pasarle al ser humano, es que Dios te llame y la palabra significa con, haciendo una labor para Dios, colaborar para con Dios. ¿Sabe? No hay mayor gloria que eso. Y quizá usted, hermano, cuando tenga una persona cerca, cuando escuche que hay necesidades, dígale que la respuesta es Jesucristo. Dígale, no entre en ese concepto de quererla convertir. No, solo dígale que la respuesta se encuentra en Jesucristo. Después usted le podrá decir lo demás, porque cuando usted no es incisivo, deja que el Espíritu Santo trabaje con las personas. Dígale a la persona, lo que tú buscas se encuentra en Jesucristo. Lo que tú necesitas está en Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a ver cómo la respuesta no se hace esperar y usted va a ver milagros, señales, maravillas. Porque el que habla para Dios recibe la atención por parte de Dios. Y puede darse cuenta que los evangelistas, cuando andan evangelizando en una campaña, hay muchos milagros. ¿Por qué? Porque está sucediendo eso. Están sirviendo a Dios y Dios está apoyando su servicio. Y si usted lo hace, usted también lo va a disfrutar. Voy a la última parte. Estar en la iglesia o pertenecer a la iglesia, ¿cómo lo sabemos? Hay una analogía que puso aquí, que es llamada la parábola de la vid, en San Juan capítulo 15. Quizá usted ya la ha leído muchas veces o no la ha leído, ¿verdad? Es una parábola que está hablando, una comparación de Jesús con la vid. Y les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra
que les he hablado, permanezcan en mí. Y aquí aparece esa palabra, permanecer. No basta con que usted un día haya llegado a Jesús, sino permanece en Él. Y la palabra permanecer es estar allí, estar con Él, ¿verdad? Y toda esta alegoría nos empieza a hablar de que Jesús es la vid, es el árbol, nosotros somos los pámpanos o los racimos que cuando nacen son simples granillos, pero poco a poco se van creciendo y se convierten en un pámpano, ¿verdad? Y son cortados. Aquí en México y en Latinoamérica les llamamos racimos de uva, otros les llaman pasa fresca o pasa seca, les llaman de diferentes nombres, pero aquí el Señor le dice, ustedes son los pámpanos. El pámpano es esa tira que va a salir primero, ¿verdad? Va creciendo con las ramas, pero un día empiezan a brotarle esas pequeñas uvitas, que apenas son unos granos verdes, pero poco a poco van creciendo y van obteniendo más y más de la vid, se vuelven uvas fuertes, ya sea de color azul, de color morado o de color verde, dependiendo el tipo de sarmiento, ¿verdad? Porque así se le llaman a esos palos. Y dice que la vid, hermano, puede crear varias cosas. Ahora Jesús toma esa analogía y en el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y permanecer es que no te salgas. Una persona que se sale de la iglesia por pecado o por diferentes circunstancias y vuelve a regresar, tiene que empezar desde el principio. No se pierde, pero tiene que empezar desde nuevo. Yo soy la vid, dice el versículo 5, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y la palabra permanecer se ha manejado y se vuelve a manifestar, y es estar allí. ¿Sabes, hermano? Hay personas que son valiosas en la iglesia, muy valiosas, pero cuando llega el momento de tomar una decisión y no están, ¿qué sucede con esa persona? ¿Perderá su lugar? A la siguiente semana o la siguiente tiempo vuelve a llegar, ya vine, sabemos que es una persona, pero para los momentos determinantes de la iglesia no están. Y esto se llama permanencia. Hay gente con la cual se puede contar, y si uno como hombre puede saber con qué persona se puede contar, ¿usted cree que Dios no se da cuenta de esto? ¿Usted cree que Dios no nos observa? Y la palabra permanecer es esa. Es que yo hice una oración en el año de 1980, pero no he ido a la iglesia, pero yo soy salvos por la oración. No se equivoque, aquí habla de estar, aquí habla de permanecer, aquí habla de ser, aquí habla de ser parte del cuerpo. Pero esa es la idea que muchos tenemos. Más todavía, fíjese cómo en el versículo 16, para no leerlo todo, dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Y aquí me deja una idea, que todos nosotros somos llamados para fructificar aquí en la iglesia. ¿Qué tipo de fruto? Bueno, casa espiritual, sacerdocio santo. Cuando uno tiene ese llamado, ese deseo, empieza uno a dar poco a poco, llega un momento en que tu vida está totalmente comprometida. Y el fruto que tú vas a recibir es espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si esos frutos están en ti, dice que van a crecer mucho. Y sabes, hermano, todo eso conlleva en algo que se llama la paz de Dios. Es un fruto precioso, enorme, grande, que aún en medio de circunstancias, tú sabes quién eres y a quién perteneces. Tú sabes a dónde vas. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces vemos
que a pesar de que dice el Señor que pidamos, pero no se lo está diciendo a todos, a ciertas personas. ¿Que va a hacer misericordia? Sí, siempre hace misericordia. Y sigue y cierra ahí de la siguiente manera: les mando que se amen unos a otros. Y ese es un concepto que la iglesia tiene que tener bien establecido. Capítulo 17, voy corriendo, denle la vuelta. 17, en el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La razón por la cual no nos creen, porque tú aborreces a tu hermano y hablas de él. La razón es que no te has levantado a orar por ese hermano, por esa hermana. Y sabes, amado, ahí está la escritura. El mundo no puede creer porque no tenemos esos frutos. Y dice aquí en el versículo 21, para que todos sean uno, para que todos sean en el cuerpo, para que todos sean en el espíritu, para que todos sean. Y esto lo vamos encontrando poco a poco. Hermano, no es porque hay hermanos que me caen bien y hermanos que me caen mal. No. El solo hecho de estar aquí, tú vas sabiendo quién es sí y quién es no. Y vas dándote cuenta del llamado de Dios. ¿Ya te cansaste? Ya casi termino. Aguántame un poquito. Mateo 10. Mateo capítulo 10. Y es en el versículo 22. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la palabra clave aquí es perseverar. Es estar, permanecer, ser. Es fácil caer, es fácil salirse. Mateo 24, en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y otra vez toca la palabra perseverar. ¿Sabes, hermano? Algunos de nosotros recibimos un cheque por parte de Dios que se llama la salvación. Pero solo tiene valor hasta que salgas del mundo y ese cheque no traiga rayaduras, enmendaduras, roturas, sino que digas: lo que tú me diste lo he guardado, he fructificado y gané tanto. Aquí está el cheque que tú me diste. Y te dirá el Señor: fuiste elegido, permaneciste en santidad, fuiste transformado, te convertiste en hijo de Dios, en mi hijo, pasa al gozo de tu Señor. Si tú no eres así, seguramente. Santiago 1:25. 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La razón de perseverar. Voy a terminar, hermano, ya casi. Un versículo más y terminamos. ¿Por qué quise dártelos todos? ¿Por qué no me encerré en un solo versículo y te podía haber dado infinidad de ejemplos? Te pudiera haber dado una enseñanza en relación a lo que es la iglesia. Yo quise que vieras con tus propios ojos lo que el Señor dice. Hebreos 10, versículo 35 y termino. Y dice así: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia,
para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es tu lucha. Esa es tu lucha. Primeramente, estar en el corazón de Dios. Segundo, esperar si Dios tiene, aparte de ello, un propósito especial para tu vida. Aquí está la iglesia como casa espiritual. Viene Dios, se manifiesta. Hay trabajo, hay dones, hay movimiento espiritual. Pero hay algunos que están siendo preparados para una misión especial fuera de este lugar. Quizá para fundar otra casa de Dios, quizá para sostenerla, quizá para profetizar, quizá para evangelizar. Pero todo se va haciendo conforme lo vayas practicando. Dios no hace un científico de un mecanógrafo, no, hace un científico de alguien que estudia. Dios no hace un arquitecto de alguien que recorre los caminos todo el tiempo, un vago, no. Dios hace un arquitecto, aquel que se va preparando. Y en el mundo espiritual, la iglesia, la casa de Dios, es un centro en donde tú estás siendo preparado para algo más. Porque un día Dios te va a llamar a algo más grande y va a llenar tu corazón, va a llenar tu vida. No vas a estar en paz hasta que le digas a Dios: Señor, haz lo que quieras, envíame a mí. Y sabrás entonces que tu vida está totalmente ligada a Dios. ¿Sabes? Es un llamado especial al servicio. Pero aquí ensayando, aquí practicando, aquí trabajando, aquí, cuando Dios vea lo que tú estás haciendo y lo haces de corazón, Dios no se queda con nada. Úsese, dice los dones, úsese de acuerdo a tu fe. Si el de profecía, si el de servicio, si el de orar, si el de hacer sanidades, si el de hacer señales, si el de hacer milagros, conforme a tu fe, pero úsese. Amén. Gloria a Dios. La iglesia, un centro de entrenamiento. La casa de Dios, casa espiritual para que Él venga y se convierta en tu corazón y tú te conviertas al de Él y seamos uno, Dios en mí y yo en Él. Que Dios te conozca a plenitud y te transforme en su vida. Ese es el motivo de la iglesia. Hoy es un aspecto doctrinal que he estado vaciando poco a poco en tu vida. Y hoy la casa de Dios. Aquí se levantó una casa, un templo, pero es llamado casa de Dios porque está dedicado a Dios, para hacer la obra de Dios. Y pedimos que Dios, su Espíritu, esté aquí en medio de cada uno de nosotros. Está su palabra. Cristo es el verbo de Dios y a través de su palabra nos hace saber que está aquí con nosotros. Te consuela, te levanta, te fortalece, te da la calma y la plenitud que tú vas necesitando en todas las cosas. Ponte de pie. Dios es bueno, ¿verdad? Seguramente Dios quiere hacer algo bonito hoy. Dice que los dones se usan en la iglesia y se usan conforme a la fe. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu fe? Levanta tu mano y di: mi fe está bien, he creído, obedezco y estoy siendo transformado. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la palabra que se ha hablado. Te suplicamos, Padre, que toques el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar en sanidad, en sanidad.
Te ruego ahora, Señor, que la sanidad sea el punto crucial, que la sanidad en las personas enfermas hoy, Padre, venga a restaurar su vida. Hazlo por milagro, hazlo por sanidad, Señor, por el tiempo, no lo sé, pero hoy clamo, Señor, por mi casa, la casa que te pertenece, porque yo te pertenezco con todo lo que tú has puesto en mis manos. Hoy, Señor, te ruego que en esta casa venga la sanidad en el cuerpo, la sanidad en el alma y la sanidad en el espíritu. Padre, gracias por la sanidad que tú estás entregando. Aquellos que me están viendo a través del internet, allá en casa, si han estado enfermos, levanten su mano, porque hoy la sanidad está siendo manifestada en la iglesia. Aquellos que pertenecen en la iglesia, aquellos que están en la iglesia, en este lugar, la sanidad se ha hecho en tu vida. Mueve tus brazos y deja que Dios haga. Recibe la sanidad que tú buscas. Ahora, en el nombre de Jesucristo, aquellas dolencias se van. Aquellas circunstancias que han estado golpeando tu organismo se van. Se seca toda maldición, se seca toda enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe ahora la sanidad en tu cuerpo, la sanidad en tu organismo, la sanidad en todo tu ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estoy seguro de que algunos de ustedes venían con algún tipo de dolor, quizá en el cuerpo, quizá en tus manos, quizá en tu cabeza. Me gustaría saber quiénes son. ¿A quién le dolía el cuerpo cuando llegó aquí? No se amontonen, por favor. Nadie. ¿Te dolía tu cuerpo allá también? También les dolía el cuerpo a los dos, su cabeza. ¿Te dolía el cuerpo, tu cabeza? ¿Te dolía el estómago? ¿La cabeza? ¿Qué le dolía? La cabeza. Ahora quiero que hagan esto y vean que no hay ese dolor. Quiero que hagan esto, nada más muevan un poquito su cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que Dios lo está haciendo. ¿Sabe? Muchas veces no tenemos porque no pedimos, dice la Escritura. No lo recibimos porque no lo buscamos, pero Dios está aquí con nosotros. Y vamos a seguir buscando la sanidad a todos los niveles. Vamos a clamar al nombre del Señor y Él lo hará conforme a su espíritu. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.